Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a hablar de hechos absolutamente inconcebibles, históricos, ya me diréis si pertenecientes a una operación militar o terrorista, porque al fin y al cabo aquí vamos a brindar la información y seréis vosotros los que decidáis por vuestra cuenta a qué se deben y cómo se tienen que describir estos ataques que recientemente se han realizado principalmente contra la población del Líbano, pero en términos generales se podría decir que contra la población a nivel mundial, incluida por supuesto y mayoritariamente la población civil. Aquí se me hace especialmente necesaria e importante vuestra colaboración, puesto que los datos siguen saliendo, de modo que en algún momento hay que grabar el informe, así que los que tengáis datos más actualizados sobre víctimas, heridos o información relevante, por favor ponedla en comentarios, así poco a poco no vamos actualizando los hechos. En cuanto a las imágenes, voy a incluir algunas, pero las las más chocantes, por así decirlo, sin duda alguna no voy a poder mostrarlas en este informe, de modo que estarán en mi canal de Telegram. Os recuerdo @liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Dejaré el enlace en la descripción, así como en un comentario fijado a la publicación en cuestión. Y con esto vamos a comenzar lo que espero que sea un resumen de los hechos, así como un pequeño y resumido análisis. Muy probablemente volvamos a este tema en más de una ocasión, puesto que aquí hay toda una infinidad de puntos por comentar. Comenzando desde lo general, a día de hoy nos estamos enfrentando básicamente, ahora sí que sí, a una guerra a nivel global. No sé si a la tercera guerra mundial en términos definitivos o simplemente a una gran guerra, a la gran guerra se podría decir, en el Oriente Medio. Y hablamos de la tercera guerra mundial porque también nos llegan noticias desde el Parlamento Europeo. Esto ya lo comentamos en su momento, como cuando Rusia se plantó y entonces Occidente tuvo que echar para atrás. Pues bien, ahora tenemos la noticia de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la cual ha instado a todos los países de la Unión Europea que levanten inmediatamente todas las restricciones a los ataques de Kiev en el interior de Rusia. 425 diputados a favor, 131 en contra, 63 abstenciones. Me imagino que no hace falta que esto lo comentemos demasiado en profundidad, tan solo es un punto que quería mencionar aquí también, de que desde Occidente se está dando otro paso hacia la escalada definitiva del conflicto. Y hoy vamos a hablar de la posibilidad de esa gran guerra en el Oriente Medio, que con muchas probabilidades puede convertirse en la tercera mundial, pero también existen otras posibilidades, puesto que parece que desde Occidente no cesan en sus intentos, de momento no tan constantes, pero bueno, sí ya bastante cansinos, de elevar el nivel de la tensión directamente a nivel mundial. Y en cuanto a lo que ha ocurrido, brevemente, me imagino que ya lo habréis visto, desde hace unos días ha comenzado una de las mayores operaciones, diría que en la historia del mundo. Estamos hablando de una operación tecnológica del ejército israelí que en términos aquí, simplemente en términos estratégicos, en términos militares, ¿no? Ha sido un absoluto y rotundo éxito. Es una operación que han estado preparando desde hace años y posteriormente vamos a mostrar exactamente cómo se hizo. Hubo incluso sociedades pantalla para ocultar la producción secreta de buscapersonas. Todo comenzó hace un par de días, bueno, casi 2 días, cuando en el Líbano comenzaron a explotar esos dispositivos que, bueno, en Rusia los denominamos pagers, pero creo que el nombre correcto son buscapersonas. Antes
utilizaban para enviar, para recibir, mejor dicho, mensajes de texto y bueno, a día de hoy se consideran ya casi que prehistóricos. Sin embargo, se utilizaban muchísimo por el movimiento libanés Hezbollah por motivos precisamente de seguridad, puesto que los demás dispositivos tecnológicos de carácter ya más moderno, ellos consideraban que podían ser pirateados tanto por el Mossad como por el occidente en general, pero bueno, aquí ya casi que es lo mismo, de modo que digamos que esas precauciones les han jugado una mala pasada. Lo que pasa es que a ellos y también a un gran número de civiles, en un primer momento estamos hablando de 4.000 afectados, eso después de la primera ola hubo al menos dos, solo explotaban, o sea, todo el ataque israelí consistió en el hecho de que los dispositivos buscapersonas comenzaban a recalentarse, emitían un pitido, ahora ya sabemos que recibían un mensaje supuestamente enviado por los más altos cargos del movimiento Hezbollah y entonces pues hay tantas lesiones, sobre todo faciales y oculares, lesiones muy serias, porque claro, las personas comenzaban a mirar la pantalla y entonces el dispositivo en cuestión explotaba. Hubo personas también que comenzaron a notar ese recalentamiento y se deshicieron de ellos. Hay varias hipótesis de cómo ha podido ocurrir. La más factible a día de hoy parece que los dispositivos en cuestión habían sido manipulados y llevaban más o menos unos 20 gramos de material explosivo cada uno. Tampoco se sabe exactamente cómo se pudieron activar prácticamente a la vez, pero lo cierto es que fue una cadena. Comenzaron a explotar por todo el territorio del Líbano y aquí el primer apunte que habría que hacer en esa gran pregunta, ¿no?, de si ha sido una tremenda operación militar, grande y exitosa. El éxito no se lo quita nadie y bueno, en sí en los preparativos la idea es absolutamente brillante si quitamos la cantidad de víctimas que ha habido, sobre todo víctimas entre civiles, y aquí viene la otra cara de la moneda, ¿no?, que cómo lo denominamos eso, una exitosa operación militar o una vil operación terrorista, porque tened en cuenta que es cierto que principalmente los altos mandos de Hezbollah eran quienes utilizaban esos buscapersonas para cifrar de alguna forma sus comunicaciones. Sin embargo, no sería el primer caso en el cual ciudadanos civiles, o sea, ciudadanos normales y corrientes, en ese caso del Líbano, quisieran utilizar esa misma tecnología anterior, ¿no?, a la tecnología que se utiliza de forma mayoritaria a día de hoy, simplemente para cifrar sus comunicaciones propias. Me imagino que todos conoceréis a gente que se preocupa de forma, bueno, no se sabe si de forma algo excesiva o quizás de forma necesaria por su privacidad. Y claro, ya no solo eso, sino que ha habido pues momentos en los que ese buscapersonas lo podía haber cogido otra persona, incluso un niño, que estaba en algún lugar determinado y entonces también las lesiones las ha originado no en la persona a la que se dirigía originariamente. Es decir, la forma de actuar nos lleva sí o sí a una naturaleza terrorista y eso yo creo que es absolutamente indiscutible. Y después vino una segunda ola de ataques en la cual las cosas se pusieron aún más feas, puesto que ya no explotaban solo y únicamente buscapersonas, sino que ya pues comenzamos a contar víctimas por cientos, 100 personas, luego reportaron 300 personas. A día de hoy la cuenta pues sigue subiendo, pero comenzaron a explotar, a recalentarse y a posteriormente a explotar otros dispositivos electrónicos. Y aquí ya hablamos de, claro, ya no solo busca personas, teléfonos móviles, baterías de todo tipo y tamaño. He visto gente a la que le han explotado como telefonillos, alarmas. Incluso ya ha habido casos confirmados en los cuales han explotado dispositivos tan supuestamente sumamente seguros como los iPhone y los Samsung. Y claro, eso tened en cuenta que aparte de la gravedad de los hechos a nivel internacional,
Y aquí, por supuesto, hablamos de que ha sido un ataque de dimensiones mayores, ya no solo contra el Líbano, o sea, en primer lugar contra el Líbano, en segundo lugar, por supuesto, y casi que en última instancia contra Irán. Ahí no se ha quedado todo, puesto que desde Israel ya han anunciado que este básicamente solo ha sido el principio. Y para ser exactos, aquí tenemos la información. El Estado Mayor de Israel ha aprobado un plan de ataque contra el Líbano. Informa Israel National News. En una reunión de emergencia, el Estado Mayor israelí aprobó un plan de defensa y ofensiva en la dirección norte, donde se encuentra el Líbano, anunció el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzl Halevi. Señaló que las dos próximas etapas ya están listas y en cada una de ellas el precio para Hezbollah debería ser alto y bueno, pues alto ya ha sido y el ataque es cierto que ha sido muy bien planeado. Han estado años tratando de llevarlo a cabo y de organizarlo de tal forma, ¿no? Para que todo saliera a la perfección. Otra información importante, Israel preparó durante mucho tiempo una complicada operación sobre las explosiones de dispositivos de comunicación en el Líbano, informó el periódico The New York Times con referencia a fuentes. Según el reportaje, los israelíes habrían creado de antemano una empresa pantalla, Back Consulting, registrada en Budapest, para la producción de localizadores con cargas, la misma que se hacía pasar por fabricante internacional de buscapersonas. También se señala que se crearon al menos otras dos compañías pantalla para ocultar la identidad de personas implicadas en la operación, que eran agentes de los servicios de inteligencia de Israel. Y claro, tened en cuenta que esto nos lleva necesariamente a toda una serie de conclusiones y planteamientos. En primer lugar, en lo más obvio, cuál va a ser la respuesta del Líbano, cuál va a ser la respuesta de Irán. Es cierto que al último ataque israelí contra su territorio y contra bueno, su personal diplomático, Irán no ha respondido de ninguna manera a todo esto de momento, también porque Estados Unidos estuvo ahí mediando y al final hasta acercó buques de guerra al territorio israelí como para darle a entender a Irán que necesariamente pues, va a haber, por un lado, ayuda a Israel, por otro lado, pudiera que fuera a haber represalias. Irán tampoco es que esté pasando a día de hoy por su mejor momento a raíz del fallecimiento ya no tan reciente de su presidente, ¿no? Entonces, que a todo esto también fue visto en más de una ocasión con un buscapersonas, es decir, que estamos hablando de dispositivos que utilizan ya no solo agentes de Hezbollah, los utilizan diplomáticos y durante años, pues mediante esa sociedad pantalla y mediante esa empresa, ¿no? que crearon especialmente para ese fin, fueron produciendo, no se sabe exactamente si el explosivo estaba en la batería o en qué lugar exacto, ¿no? de ese buscapersonas, pero estuvieron produciendo miles y miles de estos dispositivos y claro, no sabemos exactamente en qué manos podrían estar ahora mismo. Me imagino que en el Líbano estarán deshaciéndose a marchas forzadas de los dispositivos en cuestión, pero es que la segunda ola nos pone en una situación aún más difícil y aún más peligrosa, puesto que ya más allá de la respuesta, por un lado, dentro del Oriente Medio, ¿no? Líbano e Irán. Por otro lado, a nivel internacional, porque por supuesto de toda esta operación pues eran conscientes no solo los agentes del Mossad que la realizaban, por supuesto Estados Unidos está detrás, por supuesto la Unión Europea estaba al tanto. Es imposible tener una empresa de estas características en Budapest sin que los servicios secretos occidentales se enteraran ni lo más mínimo. El Mossad es bueno, pero no lo es tanto por un lado y por otro no tienen necesidad de ocultarlo, puesto que es el socio preferente de Estados Unidos, de modo que esta operación de características y consecuencias muy dudosas, sobre todo en cuanto a la legalidad internacional se refiere, fue absolutamente aprobada y pudiera que incluso parcialmente, aunque sea planeada y o
mejor dicho, ¿no? Que vamos a hablar correctamente, organizada por Occidente, particularmente por los servicios secretos estadounidenses, lo cual nos pone ante una de las preguntas mollares. La primera, sin duda, tiene que ver con hacia dónde estamos yendo como sociedad y como mundo, o sea, cuál va a ser la respuesta. También la comunidad internacional tendrá aquí mucho que decir, en el sentido de que si bien es probable que la gran mayoría de los países callen y no hagan absolutamente, o sea, no digan absolutamente nada, las conclusiones las van a sacar definitivamente, es decir, que Occidente juega cada vez más sucio por tratar de alguna manera de mantener esa hegemonía de la cual hace ya muchísimos años que en realidad no dispone, y aquí habría que mirar a otra serie de países que se denominan emergentes, pero a día de hoy que ya son básicamente grandes potencias: Arabia Saudita, o los países de América Latina, los Emiratos Árabes Unidos, la India, China, qué tienen que decir o qué van a hacer, ya sea anunciándolo o muy probablemente, mucho más probablemente, sin anunciarlo. Y después también vamos al punto en el cual tenemos que reflexionar sobre hasta qué punto está o no está protegida nuestra sociedad ya en términos humanitarios, en términos de los derechos humanos más básicos, hasta qué punto son seguros los dispositivos que utilizamos nosotros mismos, en qué momento podrían explotar. Y bueno, pues de momento se queda como en una serie de preguntas retóricas que vosotros seguro vais a ir respondiendo en comentarios mucho mejor que yo. Sin embargo, esto es simplemente para no alargar el informe demasiado. En los próximos informes, con ya más detalles de las consecuencias que aún a día de hoy no se siguen produciendo, de modo que cuando tengamos que actualizar este asunto vamos a volver a hablar sobre esta cuestión, y entonces también vamos a volver a plantear aún más preguntas que nos ponen a todos en un lugar ya no solo sumamente peligroso, sino tremendamente y sobre todo tremendamente inseguro.